Hola, hola y bienvenidos a un episodio más de Todo Conecta. Mi nombre es Osvaldo, conocido como Os, y estoy aquí súper emocionado en un episodio más, en una historia que mezcla un poco de retos, frustración, risas y al final creo yo que un gran triunfo. ¿Se imagina ir a un restaurante donde no hayan cosas gluten free? Que sienta que no puede volver a comer pan. Pues yo creo que eso es un poco lo que pasó nuestra invitada. Después de ser diagnosticada con celiaquía, ¿verdad? Su vida dio un giro inesperado, enfrentándose a una situación tal vez un poco difícil, pero creo que Rocío nos va a contar un poco hoy realmente cómo eso dio un giro y ahora también lo convirtió en ese triunfo como les acaba de mencionar. Bienvenida, Rocío, al podcast. Hola, muchas gracias. Con mucho Muy gusto. emocionado de tenerla aquí hoy. Yo también. Entonces, sin más preámbulo, cuénteme, ¿cómo pasó esto? ¿Qué, el momento que le diagnosticaron como celíaca, cuándo pasó? ¿Qué pasó? Bueno, fue en el 2020, justo cuando estaba iniciando la pandemia, ¿verdad? Tal vez es importante aclarar primero que yo no soy celíaca, yo soy alérgica al trigo. Es una condición Mm, distinta. Entonces, digamos, dentro del ambiente libre de gluten, digámoslo así, pueden haber muchos tipos de condiciones, ¿verdad? En los ok, cuales a una persona le diagnostican o le dicen que no puede comer trigo, ¿verdad? En el ok, caso mío es una alergia alimentaria. Hay gente que es celíaca, ¿verdad? De celíaca viene como de un tema más inmunológico genético, o sea, que es algo hereditario, ¿verdad? En el ujú, caso de una alergia alimentaria, de cierta manera también es inmunológico, ¿verdad? Porque es una respuesta del cuerpo a un ente extraño, ¿verdad? Y hay gente que tiene una condición que se llama sensibilidad al gluten no celíaca, o sea, que hace una reacción al gluten, pero no es una persona celíaca. Ajá. Y hay y, gente, perdón, hay otro tipo de personas, ¿verdad?, que tienen enfermedades, como por ejemplo las personas que son autistas o las personas que tienen, hay otro tipo de enfermedades físicas, como de dolores físicos, a los que también les recomiendan mejor no comer trigo para que los dolores se dan. Entonces hay diferentes condiciones en wow. el cuerpo. Ujú. Entonces, cuando usted dice que, digamos, que genera una reacción, vamos, 2020, antes de eso, usted comía pan, todo normal, su trigo, sus cosas, ¿había algo o no pasaba nada? Sí, por eso fue que quise hacer la aclaración, porque en realidad a mí me diagnosticaron con alergias alimentarias múltiples en el año 2008. Ok. Lo que pasa es que en aquel entonces, ¿verdad? Aunque parece que el 2008 fue hace poquito, ¿verdad? En términos de medicina, la medicina va avanzando, digamos que un poco más lento, ¿verdad? De lo que vamos Ujú, avanzando nosotros. Entonces, en el 2008, el doctor yo padecía de dolor de estómago, estaba como si tuviera un virus estomacal, vómito y diarrea, digamos así. ok. Y como que ese virus no se me quitaba, entonces un doctor me hizo pruebas y me dijo, no, yo no le encuentro nada, deje probando el trigo, me dijo él en ese entonces. Entonces yo Ujú. pasé 2 años en ese entonces, según yo, y le digo que según yo, sin comer trigo, porque yo lo que hacía era que no comía pan y galletas, ¿verdad? O no comía pizza y hamburguesa, digamos. Pero, pero ahora sé mucho más información de que en los condimentos hay gluten, de que en ciertas Mm, cosas, incluso líquidas, ¿verdad? Bebidas o así, puede traer algo de trigo o el queso podrían ponerle una mezcla con trigo, digamos, para, wow. digamos, como juntarlo mejor o no sé. Ajá, ajá. Entonces, según yo había dejado el trigo en ese entonces, ¿verdad? Y mejoré, pero no me sentía del todo bien. Entonces a una señora que es tía política mía, la diagnosticaron celíaca, a ella sí, y ella me dijo, ah, no, Rocío, yo dejé el trigo y yo me siento súper bien. Yo le dije a ella, yo me sigo sintiendo mal, ¿verdad? Y Ujú, entonces ella me dijo como, ¿por qué no va donde mi doctora? Eso fue en el 2010. Fui donde esta doctora y esta doctora me dice, le voy a mandar pruebas de alergias. Y yo, ah, bueno. Entonces, claro, en un plato donde hay, no sé, un desayuno típico costarricense, donde hay pinto, donde hay huevo, hay natilla, hay pan, ¿verdad? Que es lo que usted se podría comer en un desayuno. Yo era alérgica a los frijoles del pinto, la leche de la natilla, ¿verdad? A ajá. la yema del huevo y a la levadura del pan. Por eso fue que al dejar el pan
y las galletas, yo había Bajó, mejorado. pero no. Porque había mejorado porque, por ejemplo, no comía levadura y yo era alérgica a la levadura, pero seguía mal porque comía frijoles, comía huevo, comía leche, ¿verdad? Entonces eran como 7 cosas, o sea, ahorita no recuerdo cuáles, pero esas eran unas, ¿verdad? Pero digamos, eran en total como 7 alergias alimentarias las que yo tenía en ese entonces. El Wow. asunto es que las alergias alimentarias y la condición que yo tengo, digamos, es algo como que va mutando, entonces va cambiando conforme el tiempo va pasando. Entonces, por ejemplo, si hoy yo soy alérgica a una cosa, puede ser que dentro de 2 años no sea alérgica a eso. Puede ser que Ok. más adelante sí, o así sucesivamente. En el Ujú. 2016 me diagnosticaron con una alergia a los mariscos, con shock anafiláctico. Entonces yo comí mariscos un día, estando en Punta Arenas. Es lo peor porque los mariscos estaban mucho más frescos. Digamos, es diferente que usted se coma un marisco estando sentado en su casa, donde lo sacaron del mar mientras llegó a la pescadería o al supermercado, usted lo cocinó en su casa, o sea, pasó un lapso de tiempo hasta que llega a su casa y se lo come, a que usted lo saquen del mar directamente y usted se lo meta a la boca, ¿verdad? Es peor la Más reacción. concentrado todo, digamos. Entonces yo me comí una cucharada de una mariscada y se me cerraron las vías, ¿verdad? Erróneamente, esa vez yo no fui al hospital, o sea, uno tendría que haber ido al hospital, pero yo lo que hice fue que paré de comer y al rato como que la reacción se me quitó. No pasó como a más. Entonces Ujú. ya después con el alergólogo fui a cita y me dijo, sí, ahora tenés alergia a los mariscos. Pero me hizo el resto de las pruebas, bueno, que huevo, que todas las otras cosas, frijoles y todo salió negativo. Entonces, Mm. posiblemente cuando usted y yo nos conocimos, ¿verdad? Hace Ajá. años atrás, yo no tenía para usted ninguna alergia alimentaria. ¿Por qué? Porque estaban como pacíficas, estaban tranquilas y Ya. Sí. relajadas, ¿verdad? Ahí. En el 2020, cuando llegó la pandemia y había tanto estrés por la pandemia, en ese tiempo mi esposo era mi novio y mis suegros estaban como angustiados y mis papás, digamos, porque nosotros no nos podíamos ver, ¿verdad? Porque acá en Costa Rica que cerraban las calles a las 5 de la tarde y nos teníamos que guardar, entonces casi no nos veíamos, aunque éramos novios, ¿verdad? Y vivíamos a 3 kilómetros, no era tan largo. Entonces mis suegros dijeron como, ¿por qué no se viene a dormir a la casa? Que Rocío venga el fin de semana, se queda aquí, no hay ningún problema, nosotros la recibimos. Bueno, súper bien. Me voy yo para la casa de mis suegros, estaba terminando un reporte del trabajo, cuando en eso empiezo a sentirme mal, de la nada, y empecé a vomitar como si no hubiera un mañana. Si usted me dice cuál ha sido uno de los momentos más Wow. vergonzosos de mi vida, fue ese, porque yo empecé a vomitar y digamos que de donde yo estoy a la pared era donde estaba el lavatorio, bueno, el baño, pues. No me dio tiempo ni de llegar a la taza para vomitar. El lavatorio se taqueó, la taza se taqueó, todo era un No. desastre y yo no paraba, era una cosa así. Y digamos, yo no era como que había comido una exagerada cantidad de comida, digamos. Es más, ni Ujú. había comido pan, ni había comido gluten ese día. Pero de la nada, sí, de la nada empecé a vomitar. Se le Entonces, reactivó aquella alergia, quién sabe de cuándo o de qué, y el explosivo, cuerpo o sea, dijo ya no pudo más. como salen en las películas gringas, ¿verdad? Dice uno que son aquellas explosiones que la gente se muere la risa, literal así era. Y lo peor de todo era que una de las cosas que más, digamos, como más chistosas que lo vemos ahora, es que Javier, mi esposo, es súper virufóbico, ¿verdad? Dios guarde ir a un hospital y menos en pandemia, porque uno pensaba, si llego al hospital todo se me pega. Él Pues dijo, no. chao, de aquí esto tiene un virus, no lo quiero ver. Agarrar un taxi porque no podíamos sacar el carro. Montarnos Ajá. en el taxi, ir con la bolsa aquí, ¿verdad? Vomitando como una loca porque seguía vomitando, no paraba. Wow. Era rarísimo. Entonces llegamos al hospital, ya nos atendieron, obviamente no nos pusieron ni en el área de COVID ni nada porque era otra cosa y ya me pasaron medicamento por la vía y yo les decía que me den algo más porque me habían dado algo como para el dolor, pero no para parar el vómito. Y le dice Javier a la enfermera, pero que le den algo para el vómito. No, es que no está vomitando, no había dicho vomitando cuando yo seguía vomitando, ¿verdad? Bueno, en ese momento yo dije, aquí algo pasó, ¿verdad? Incluso con Javi, digamos, para él era raro porque él no sabía que yo antes había tenido tantas alergias alimentarias, ¿verdad? Ya. Entonces empezaron a hacerme pruebas y cosas, ¿verdad? Eso fue en marzo, digamos, ese episodio caótico, ¿verdad? Fue en marzo y hasta julio
para que tenga una idea, como pasaron como 4 meses, que en realidad es poco tiempo para encontrar un diagnóstico, ¿verdad? Fue que dijeron que yo tenía sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces, el doctor, el gastroenterólogo, después de decirme eso, me dice, vaya otra vez donde el alergólogo para que le vuelvan a hacer Le pruebas de vuelvan a hacer alergia. todo. Me las hicieron y salió alergia al trigo. Una de las ventajas de la sensibilidad al gluten no celíaca es que si después de 2 años de no consumir gluten ya está bien, digamos, su intestino está bien según el criterio médico, usted puede volver a introducir el trigo. Entonces, al principio yo creía que yo iba a poder volver a introducir el trigo porque tenía sensibilidad al gluten no celíaca. Cuando la Wow. sensibilidad se me curó, el alergólogo me dijo, jamás, usted no puede volver a consumir trigo porque usted sigue teniendo una reacción súper severa al gluten. Wow. Como le digo, no es solo el gluten, yo soy alérgica a todas las proteínas que tiene el trigo, porque el gluten es una proteína dentro del trigo, Del trigo. ¿verdad? Y adentro del trigo hay otras, como la albúmina de trigo, la no sé cuál del trigo, o sea, son varias proteínas las que hay y yo soy alérgica a todas, no solamente el gluten. Eso es muy importante entenderlo, Osval, porque ahorita en el mercado, sobre todo en Europa, Esto le iba se a están preguntar. desarrollando harinas y se están desarrollando productos que son a base de harina de trigo, pero le quitan el gluten, ¿verdad? Pero sigue Entonces, conteniendo las otras. pero sigue conteniendo las otras proteínas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, un celíaco sí puede consumir ese producto, pero un alérgico como yo no. Entonces, recientemente mi esposo y yo fuimos a México y compré unas galletas danesas como las que vienen en la cajita rondita, todas ricas, que son con Ujú. gluten, ¿verdad? Que se me hacía la boca agua por comérmelas, entonces veo que dice que son sin gluten y las mando a comprar porque era como un Uber Eats, digamos. Las mando a comprar y cuando llegan por vara, vea, por vara me puse a leer los ingredientes y dice harina de trigo sin gluten. Y yo, no, esto No es puede una, comer. ¿verdad? No me las puedo comer. Las dejé ahí y ya, y no me las comí. Así Qué fue, locura. entonces, sí, eso es, Y eso cuando, hay que tenerlo eso es muy importante, tomarlo en cuenta sí, por si una claro, persona se puede enfermar y es alérgica o tiene un diagnóstico distinto, digamos, no puede consumir ese tipo de alimentos. de alimentos. Ujú. ¿Y qué pasa, digamos? ¿Cuál fue las primeras cosas tal vez que en ese momento ya cuando a usted les dicen alérgica a estas cosas, qué fue la primera reacción suya? Bueno, yo creo que fue un tema como de rechazo, digamos, como de que yo no me Mm, lo creía. Y yo dije, mentira. De hecho, me acuerdo una situación en particular que estaba yo con la nutricionista, que esa nutricionista es especialista en estos temas, ¿verdad? Entonces yo le dije, habían unos patacones de la marca Rumba y por detrás no dicen que tengan trigo, pero, o sea, no dicen que tiene, pero tampoco dice que no tiene, ¿verdad? Entonces ya me dijo como no los puede consumir. Y yo, ¿por qué? Si ya hace una semana me los estaba comiendo. O sea, ¿por qué hoy no puedo? Y hace una semana sí, ¿verdad? Y yo le decía a Javier, yo no lo puedo creer, esto es mentira. Esto es mentira, le decía yo, ¿verdad? Porque yo hace una semana sí comía. O sea, ¿qué es la diferencia? ¿Verdad? Bueno, hasta la fecha no consumo patacones rumba porque podrían tener gluten, ¿verdad? Porque ellos no lo wow, declaran. Sí. Entonces creo que fue como ese sentimiento de de rechazo, digamos. rechazo, tal vez en su Sí. momento. Ajá. Y digamos, bueno, yo creo que ya nos contó un poco tal vez de alguna anécdota, ¿verdad? Hay algunas otras cosas incómodas, tal vez yo creo que uno de los más fuertes o tal vez adversidades es el salir a comer, ¿verdad? Sí. Porque no todo lugar ofrece, bueno, hay gente que dice, es gluten free, ¿verdad? Pero ahora todavía que me doy cuenta más de esta parte, digamos, de las proteínas, tal vez ellos dicen, es gluten free porque compramos un pan que dice gluten free, ¿verdad? Pero tal vez es solo la proteína del gluten la que quitan de ese pan y no sabemos si contiene otra cosa. Me imagino que eso tal vez es un poco frustrante a la hora de salir a comer. Súper frustrante, la verdad. Nosotros, o sea, digamos, y digo nosotros porque mi esposo y yo teníamos como una rutina muy linda, digamos, antes de que comíamos siempre afuera, por lo menos un día del fin de semana, ¿verdad? Ujú, Ahora eso cambió un montón, ¿verdad? Porque no podemos ir a cualquier lugar, no es en cualquier restaurante. Y no es cualquier restaurante el que tiene los cuidados para ofrecerle a uno productos libres de gluten, porque ujú, digamos, no es solamente el gluten, sino que no haya un contacto cruzado. Entonces, un lugar donde usted haya preparado, digamos que un pan de hamburguesa, voy a decir, que usted lo calentó en el hornito de su casa
Y si yo luego llego en ese mismo hornito a meter mi pan, el detalle con el gluten y con el trigo en general es que cuando usted va al supermercado y usted compra una bolsa de harina y usted llega a su casa y la pone en la mesa, usted ha visto que salen un montón de partículas así volando. Y Ujú. usted, ay, mira esta harina, no sé qué. Eso que queda en el ambiente me hace daño. A mí y a cualquier otro, a un celíaco, un alérgico, o sea, a cualquiera le Wow. hace daño. Entonces eso implica que, por ejemplo, en un hornito tostador, si usted mete su pancito a tostar, ¿verdad? Quedan partículas de trigo en el tostador. Entonces, si yo llego después a meter mi pan Se va a se contaminar. llenó de esas partículas y yo me puedo enfermar. Porque la cantidad de partículas que en teoría dice la Organización Mundial de la Salud que están permitidas para un celíaco es de 20 partes por millón. O sea, eso significa que pueden haber 20 partes de gluten por cada millón de partes de lo que sea que usted tenga, ¿verdad? Ujú. Eso es más pequeño que una borona de pan, literal. Casi como que usted agarre un crotón de una ensalada Wow. y lo divide en cuatro. Y que usted agarre un cuarto de ese crotón, eso es lo que puede comer, diga, o podría comer un celíaco sin generar un Una daño reacción. intestinal y una reacción inmunológica, Wow. ¿verdad? Es demasiado poco. Entonces, tener ese conocimiento y tener esa noción en una cocina de un restaurante es súper Es complicado. súper ¿Por qué? complicado. Porque usted está acostumbrado, y con toda razón, ¿verdad? Usted está Nadie acostumbrado a quiere tirarse esa cocinar, responsabilidad. nadie. Literal, Nadie. eso Literal. es. ¿Cómo fue ese Nadie. proceso entonces, digamos, de adaptación suyo? Digamos, porque yo creo que la parte de comer, bueno, tuvieron que haber cambios en eso. ¿Cómo viene ese cambio, verdad? También a la hora de su esposo en la casa. ¿Se Ok, acomodaron los dos a ese sistema? Ahora son los dos gluten free, sin nada de sí. esto, simplemente para evitar. Pero ¿cómo es este proceso de adaptación entonces? Bueno, algo importante es que yo no vivía con él todavía cuando esto pasó, ¿verdad? Yo vivía con mis papás. Mm, Entonces, en la casa de mis papás era terrible porque mis papás desayunan con pan y cenan con pan. Entonces había pan por todo lado. Y por ejemplo, tal vez yo me recuerdo situaciones en las que yo estaba, que eso fue quizás un momento clave, digamos, de tomar decisiones. Yo estaba en una habitación como esta, que estoy encerrada, estoy en reuniones de trabajo, salgo y abro la puerta y mis papás estaban afuera comiéndose una pizza. Y con solo el olor, o sea, yo estaba tan reactiva en ese momento que con wow. solo el olor la panza se me inflamó. Ese día, Javier y yo tomamos la decisión de adelantar el proceso de comprar la casa, porque yo le dije, yo no puedo seguir así, yo o tengo que ir a pagar un apartamento para irme a vivir a Ujú. otro lado, porque yo no puedo seguir con esta condición. Y ya entonces fue cuando adelantamos la compra de esta casa donde vivimos y aquí esta casa es gluten free. En esta casa no hay nada de gluten, ¿verdad? Javier come todo lo mismo que yo como, porque al final la gente cree que por ser libre de gluten, ¿verdad? O tener una situación así, la comida es diferente y no, o sea, tal vez la preparación del alimento es Eso le iba a distinta, decir. pero comimos arroz, comemos frijoles, comemos carne, ensalada, o sea, mi almuerzo hoy fue eso, arroz, carne y ensalada, y Javier Ujú. comió lo mismo, no hay ningún problema, digamos. El asunto es como el detalle que La se tenga. manipulación y saber también los ingredientes que se compran. Tal vez es el proceso antes de Exacto, manipular, de tener ese cuidado. así Qué es. increíble. Ahora, viene, digamos, porque una de las cosas que yo mencioné es cómo esto, ¿verdad? Que obviamente tal vez muchas personas que están pasando lo mismo dicen, pues, que sí, es caótico, es terrible, ¿verdad? Es muy complicado. ¿En qué momento, verdad? Yo siempre busco cómo el nombre del podcast viene a la situación de lo que estemos hablando y cómo las cosas conectan en algún momento. Y yo creo que el momento especial para mí de que esto conecte es exactamente cómo nace, digamos, Sabor 55. Ya se van a dar cuenta de qué les estoy hablando, que es el emprendimiento de Rocío, ¿verdad? ¿Cómo nace esto? ¿En medio de qué momento viene ahora este proyecto a tomar vida? Ok. Bueno, cuando antes de la pandemia, en 2019, en diciembre, bueno, voy a decir algo antes. Mi abuelita materna era muy dadivosa, era una señora como muy entregada y como muy, sí, como dadivosa, digamos, todo lo Ujú, regalaba. ujú, Y yo siempre quise mantener esa tradición, digamos, de ella, aunque mi abuelita murió hace casi 20 años, ¿verdad? Entonces hace como 5 años o 6 años por ahí, yo ujú. decidí que yo quería empezar a ayudar a la gente y a mí en realidad
Había aprendido a hacer algunas recetas porque había ido a algunos cursos de cocina porque una amiga me invitó, o sea, ni siquiera era porque yo quería cocinar, porque una amiga me invitó. Y entonces decidí que, mira, esta persona que tiene una necesidad, si yo vendo, digamos, no sé, 10 queques, puedo darle, voy a decir 50.000 colones, que diferente es que yo pueda darle 10.000 colones de mi plata, ¿verdad? Ujú, Entonces, por ahí se me ocurrió la idea de que íbamos a ayudar a una compañera de trabajo, porque el hermano de ella tenía un cáncer terminal. De hecho, el muchacho falleció eso fue en diciembre, el muchacho falleció en enero. Pero cuando en mi cabeza yo pensé como le voy a ayudar al muchacho y voy a recaudar dinero, yo creí que iban a ser 50.000 colones. Ese año, eso fue 2018, fueron como, y todavía no estaba enferma, ¿no? Fueron como 700.000 colones lo que logramos recaudar wow, para entregarle al muchacho. Era bastante dinero, ¿verdad? claro. Y fue significativo y súper bien. Al año siguiente, yo dije, mira, este año ¿quién le vamos a ayudar? ¿Verdad? Fue lo que pensé. Ya yo había conocido a Javier, bueno, ahí tenía la gente en la casa, mis papás, bueno, mis suegros después, una prima que me ayudaban a cocinar, porque en el 2019 yo decidí que le iba a ayudar a una chiquita que iba a perder la vista ella tenía un problema de visión y Ujú, entonces se me ocurrió que le iba a ayudar a ella y que iba a recaudar fondos. Esto se volvió horriblemente, no, no, horrible no, divinamente viral, voy a decir. wow, Fue demasiado bonito porque la gente entonces, yo lo que dije fue, bueno, yo pongo mi trabajo y pongo los materiales, según yo, ¿verdad? Y vamos a hacer crocantes y vamos a vender queques de Navidad y lo que se recaude se lo vamos a dar a la chiquita. Pero se volvió una tan locura. exagerado que yo tuve que empezar a coger plata para los materiales porque ya no me alcanzaba, ¿verdad? No iba a poder poner todo mi aguinaldo para eso. Y entonces ese año logramos recaudar $4.500 solo en ganancias para dárselo a la niña, ¿sí? Entonces, digamos, Wow, la promoción era como usted compra un crocante y está ayudando a la chiquita, ¿verdad? Porque la ajá, ganancia y todo va para ella y el resto del dinero lo uso para los materiales, ¿verdad? ujú, $4.500 le dimos a la niña y fue increíble. Eso fue diciembre del 2019 y en marzo del 2020 yo me enfermé por el gluten. Y yo me sentí súper mal, o sea, me dio de verdad, yo creo que incluso hasta uno podría decir que una una depresión, depresión. porque a mí me gustaba cocinar y era para entregar, ¿verdad? No era para generar Un una bien ganancia, propio ni ¿verdad? nada. Ajá. Exacto. Entonces creo que por ahí había Pues, como un tema, ¿verdad? Un tema duro para mí de decir, como no puede cocinar nada que tenga trigo. De hecho, en algún momento hasta lo conversé con el doctor y yo le dije, doctor, pero si me pongo así como un traje de astronauta, le decía yo, ¿verdad? Para separarme del gluten, guantes, máscara. me dijo, Rocío, es demasiado el riesgo. Me dice, es mejor que Wow. no lo haga. Entonces, tuve que dejar de cocinar de todo, ¿verdad? Y ese era como el miedo. Ya después, no sé por qué, la verdad no recuerdo la situación, en algún grupo de Facebook de celíacos, vi que una persona público que daba cursos y empecé a llevar cursos de repostería. Bueno, era como de panes y como cosas así, Ujú, sin gluten. Una señora, bueno, porque yo tenía el trauma con la levadura. Pero acuérdese que allá en el 2010 me diagnosticaron la levadura, ajá. pero yo nunca, bueno, porque en algún momento se me olvidó decirle eso, la gente puede creer o pensar que es muy difícil dejar el pan, igual que como cuando usted entra en una dieta y le dicen que no puede Ujú, comer pan, para usted es difícil, claro, para mí también lo fue, pero para mí fue difícil dejar de comer pan en el 2010. Ahora ya no, sí, cuando me quitaron el gluten, ¿por qué? Porque ya estaba acostumbrada. Entonces, digamos, para mí no fue difícil dejar el pan, ¿verdad? Sin embargo, yo tenía miedo de probar cosas con levadura, porque yo sabía que en algún momento había tenido una reacción a la levadura, que ya ahora ya no la tenía. que ya no lo tenía. Entonces, los cursos que empecé a llevar fueron de pan con masa madre, sin gluten, ¿verdad? Ujú, Porque ojo ahí, un detalle con la masa madre es que hay masa madre con gluten, ¿verdad? Que es la masa madre que hacen con trigo, y hay ujú, masa madre de harina de arroz, que es la que podemos usar correcto. nosotros, ¿verdad? Entonces empecé con esos cursos de masa madre, pan que yo hacía, pan que iba para el basurero, literal. O sea, no había manera, la profesora hacía el curso, yo veía cómo amasaba, yo llegaba y lo hacía, quedaba mal. No había forma. A mí nunca me salió un pan con masa madre. Tal vez me salió uno, después me salió otro, pero nunca me quedaban bien.
todas las cosas me quedaban súper duras, era súper difícil, ¿verdad? Ver cómo lograrle la textura, cómo llegar a un buen sabor. Un sabor. Y bueno, puedo decir que una ventaja de vivir con alguien que no tiene la misma alergia que yo, como Javi, o incluso gente que está en mi familia que nadie tiene alergia, ¿verdad? Que pruebe mi producto es muy bueno Ajá, porque me da a mí la perspectiva de lo que usted sí come con gluten versus lo que yo estoy haciendo. Que correcto. ese es mi target, ¿verdad? O mi meta, que mis productos sean tan buenos o mejores que los productos que sí tienen gluten, ¿verdad? Ujú, Porque aquí vamos a hacer una aclaración que la gente cree que cuando le dicen gluten free es algo horrible. De ajá. hecho, muchas veces he tenido personas que me contactan que sí comen gluten y me dice, uy, pero es que lo gluten free es horrible. Yo no voy a comer de eso. Y yo Lo se lo vegano. doy, también lo vegano. O se lo doy gratis para que se lo coma y se quite ese mindset, ¿verdad? De la cabeza. Hay una lucha ahí, ¿verdad? Y que a mí eso me da mucha cólera que la gente diga, ay, no, es que comer gluten free seguro es feo. Y yo creo que, digamos, eso va mucho, ¿viste? Nada, ya en conversación, en el trabajo también, aparte de a veces la gente cuando dice, ay, es que yo las salchichas, un día, no sé, como las salchichas veganas, uy, sí, eso sabe feísimo. Entonces, todo va a depender de la experiencia que usted tenga cuando prueba cierto producto. O sea, Claro, yo no le voy a mentir, yo como vegano a veces he comido salchichas que yo, una masa, esto es una cosa fea, pero después me daba la tarea de buscar otro producto que yo siento que sabe más rico y yo siento que es lo mismo, ¿verdad? Si usted dice gluten exacto. free, tal vez probó el primer producto gluten free, esto sabe feo, pero Espantoso. eso no quiere decir que todos los productos gluten free vayan a saber feos, ¿verdad? Entonces es como Ujú. darse la oportunidad de ir probando hasta que usted encuentre lo que realmente le gusta a su Le paladar. gusta, ajá. Sí, entonces, bueno, al principio fue eso, ¿verdad? Llevar algunos cursos ahí. Luego Ujú. decidí que Sí, tal ¿cómo vez eso nace de, después que usted dice, ahora sí, esto se convierte en un eso de masa negocio? madre, sí, eso de masa madre todavía como que a mí no me sonaba. Y esa profesora de masa madre era muy insistente en que yo tenía que montar un emprendimiento. Ella fue una de las que Wow. insistió, ha llevado demasiados cursos conmigo, usted tiene que hacer un emprendimiento, tiene que sacarlo. Ella me dijo en ese momento, no sé, le doy de aquí a agosto para que usted lo haga, pero ya en agosto usted tiene que sacar su emprendimiento, me decía ella y yo. Entonces sí, y Javi también estaba como muy con la idea de que sí, tenemos que hacer algo, o sea, en realidad usted tiene potencial, deberíamos hacerlo. Bueno, la casa en la que vivimos, a la casa en la que nos pasamos y donde yo cocino, ¿verdad? Es la número 55, pero no por eso se llama Sabor 55. O sea, eso es algo meramente coincidencia, ¿ok? Y es fácil como para que la gente diga, ah, es que Sabor 55 es la casa 55, ¿verdad? Sabe Tiene que me como hizo cita mucha ahí, gracia porque la porque semana que yo estuve allá y que fui a recoger el pan que yo le compré y yo vi que era la casa 55, fue lo primero que pensé. Yo esto dije, es algo, claro, es por la casa. ajá. Esto es algo que no, en realidad normalmente no lo cuento y a Javier no le gusta, digamos que a Javier no le gusta que no lo cuente, porque él me dice, es que tiene que contar la historia real de cómo sucedió, ¿verdad? Un día íbamos en el carro y veníamos pensando en nombres y no sé qué, ¿verdad? No, yo no quería ponerle algo que tuviera que ver con gluten, justo por lo mismo, ¿verdad? Por lo que estamos No hablando, de la etiquetarlo. conciencia que se hace, ajá, y no etiquetarlo, y como de cierta forma esconder, ¿verdad? Dice uno, Ujú. como que en realidad sí se hacen productos para alergias, ¿verdad? Y yo le decía, bueno, es que puede ser 55 como la casa, pero me gusta, le digo yo, porque es 50, ¿verdad? Como de que no se den cuenta, ¿verdad? Ok. Entonces el 50 en realidad era escrito no como la palabra 50 con C al inicio, sino como era sin de no darse cuenta y es guión cuenta, ¿verdad? Solo que Ok. nunca lo escribimos, siempre uno pone los números, El ¿verdad? número. Entonces la gente no se da cuenta, pero la razón real es que era eso, 50, o sea, como de que no se den cuenta de que no tiene gluten, ¿verdad? Ya. Es eso, Interesante. ahí está. Yo lo primero que hice Entonces, fue asociarlo con la casa. sí, es vacilón porque quedó como coincidencia, pero en realidad Claro. es 50, por eso. Y al final, justo en agosto, fue que decidimos iniciar con el emprendimiento, iniciar a vender, ¿verdad? Yo decidí empezar a llevar cursos de repostería y de pastelería y de galletas y todo con gluten, porque me Ok. di cuenta que en realidad, bueno, voy a decir varias cosas. En Costa Rica, en ese entonces, eso fue en el 2021, no había pasado, o sea, pasó como un año y medio, digamos, como para que yo me diagnosticaran, o casi un año, digamos, de que se inició el diagnóstico al momento en el que nació el emprendimiento. Fue en realidad bastante rápido, ¿verdad? Claro.
Y yo decidí empezar a llevar repostería con gluten para aprender, porque yo sentía que en realidad los profesores de repostería sin gluten, como esta señora, tal vez no por, voy a decir, no por negligencia o algo así, sino como por desconocimiento, se estaban quedando cortos en la información que me estaban dando, ¿verdad? Ok. Como Entonces, desactualizados, tal vez, a cómo iban las cosas. yo no digo que desactualizados, sino que tal vez al ser una persona, por ejemplo, esta señora especialista en cocinar sin gluten, no tenía el conocimiento con gluten. Mm, Entonces yo quería tener ese conocimiento con gluten para que mis productos supieran igual, ¿verdad? Porque ese era mi ya, objetivo. Mi objetivo no era que supieran diferente. Entonces, esa receta que tal vez ella me daba, como ella estaba acostumbrada a comer de ese tipo, ¿verdad? Para ella estaba bien, pero yo sabía en el fondo que no, porque yo sí había comido con gluten hasta el año anterior, ¿verdad? qué bueno, Entonces sí, tiene mucho empecé, sentido. sí, entonces empecé a llevar cursos de pastelería y de repostería y de cosas con gluten para Y entender hacer sus cómo adaptaciones. funcionaba. Entonces ahí empecé a llevar cursos. Una ventaja era que al no estar expuesta yo al gluten, digamos, durante todo el tiempo anterior, como que el cuerpo ya se había como apagado un poco. Entonces ya esa reacción que yo le dije al principio, como de que yo abría la puerta y mis papás estaban comiendo y yo me enfermaba, ya eso dejó de pasar porque ya Ujú, yo no, al no estar expuesta, digamos, ya como que el cuerpo se empezó como a calmar, claro, digámoslo así. Entonces, yo puedo ir a una clase donde una profesora, estar en la clase poniendo atención, tratando de manipular el gluten en lo mínimo, y en realidad tal vez sí me agarra como un poco de picazón en el cuerpo, pero un antialérgico me lo tomo y ya se me quita. y listo. Sí, entonces gracias a eso empecé a llevar cursos de, digamos, de repostería y pastelería con gluten para tratar de adaptarlo. Entonces, una vez que el queque con gluten llega a la casa de mis suegros, porque ni siquiera está aquí en mi casa, ¿verdad? Por el mismo tema, donde mis suegros lo parten, la mitad se la dejan mis papás, la mitad se la dejan mis suegros y Javi come de ahí y ellos prueban y se acuerdan de lo que probaron y yo vengo aquí a hacer la práctica y hago una receta de eso y ellos me dicen, no, no me gusta. Sabe más rico, me han dicho en algunas circunstancias. Me gusta más el Ok. suyo que el de ese que probamos, dije. Entonces se vuelve entonces un experimento para mí, ¿verdad? Y como de cierta forma un reto, porque si una receta no me sale, la sigo repitiendo hasta el día que me salga para asegurarme que funciona. Y si ya yo definitivamente me doy por vencida, como pasó con la masa madre, ¿verdad? Y es algo que no puedo ofrecerle a No mis es un clientes, producto que por, ofrece. sí, sí, porque yo sé que no va a quedar igual. Pero qué bonito ese proceso, digamos, en el que obviamente su meta ha sido que sea mejor o que sepa igual. Y más allá de eso, digamos, de tener esos jurados de alguna manera, ¿verdad? Que dicen sí, no, ¿verdad? Está muy buena esa dinámica, la verdad, me gusta mucho y me gusta Sí, el hecho de que usted haya, digamos, buscado la parte de con gluten para poder experimentar en esos productos, saber todo lo demás. Está muy, muy bueno eso. Ahora, ¿cómo ya en qué momento usted dijo, ok, porque ahora usted ya incursionó muchísimo más allá de, ya no es solo el gluten, ¿verdad? Yo he visto ahí en sus recetas y todas las cosas ya también como, ya viene la parte de que, bueno, ya gente que tal vez tenga alergias a la lactosa, todo esto, la leche, entonces ya vienen la parte vegana también. ¿Cómo viene a incursionar también más esto a no solo lo que usted estaba enfocada? yo creo, bueno, creo que algo importante es que yo tenga tantas alergias alimentarias, ¿verdad? O que las haya Mm, tenido en algún momento. Y saber que una persona que tiene tantas alergias alimentarias y tantas restricciones no se puede comer algo rico es lo que a mí me parte el corazón, ¿verdad? Digamos, yo, o sea, tengo como un corazón de pollo, digo yo, porque yo no puedo creer que haya una persona, por ejemplo, alérgica a la harina de arroz o alérgica, bueno, en general al arroz, o alérgica a la yuca o alérgica al maíz y los productos normalmente tradicionales que encontramos en el tiene mercado todo sin eso. gluten, tiene todo eso. Entonces creo que por ahí, ¿verdad? Tuve que empezar a hacer pruebas de cosas para ver si funcionaba o si no funcionaba. Y ahí han ido saliendo, hay cosas que no salieron bien, ¿verdad? En su momento y que definitivamente incluso le digo al cliente como vea qué pena, pero el producto no quedó bien, yo deme chance a mañana o a más tarde, lo volvemos a hacer para hacerle unos cambios porque no me gusta. Y ahí, ¿qué significa eso? Que yo perdí, ¿verdad? Perdí todos los Obvio. materiales de lo que hice,
pero para mí significa mucho lograr hacer un producto. Digamos, hoy, por ejemplo, hoy hay una muchacha que ella tiene una situación económica difícil, ¿verdad? Entonces significa que no puede, bueno, que eso es un tema, ¿verdad? Una ventaja que he tenido yo es que en las empresas en las que he trabajado hemos tenido seguro médico privado y el seguro médico privado ha cubierto, digamos, las pruebas de alergia, los exámenes de sangre, las Claro, gastroscopías, todas algo esas más, cosas más barato. que la caja en un proceso lento lo llega a cubrir, ¿verdad? Pero Ujú. toma años. Entonces esta muchacha ha tenido alergias alimentarias múltiples, todavía la caja no la ha diagnosticado, pero ella sabe, por ejemplo, que ella no puede comer maíz y no puede comer arroz. Los productos normalmente tienen arroz y tienen maíz. Entonces ella, por ejemplo, hay que hacerle una mezcla de avena, papa y yuca para lograr un producto como un pan casero, por ejemplo. Entonces hoy le hice un Wow, pan casero a ella con avena, papa y yuca y me mandó unas caritas llorando, digamos, de la felicidad de saber que se podía comer un pan, porque no es una persona que normalmente no puede comer pan, ¿verdad? Entonces, más allá de, qué sé yo, el pan costó 9.000 colones, ¿verdad? Más allá de que el pan cueste 9.000 colones, es saber que la persona se lo puede comer. O sea, los 9.000 colones en realidad no significan nada para la satisfacción, digamos, económica, perdón, la satisfacción emocional emocional. que trae esto para mí, digamos. Claro. Y yo creo que eso es una de las cosas que, porque yo quiero contar de Rocío en este proceso, como ella lo ha contado, más allá de lo que inicia de tal vez como, ¿qué puedo hacer yo, verdad? Y su amor a la cocina termina colateralmente impactando a muchísima gente. Y yo creo que ese es un gran ejemplo. Yo sigo a Rocío en las redes y cada rato veo testimonios de personas que dicen, no puedo creer que después de tanto tiempo volví a comer tal producto. Jamás pensé que iba a volver a tener el sabor de X o Y cosa, ¿verdad? O de un pastel de chocolate, que la gente a veces dice mucho, ¿verdad? Que obviamente usted va a cualquier lado y no lo va a poder conseguir. Entonces yo creo que eso ha sido algo que realmente fue su motivación y la verdad la felicito porque impacta a muchas personas alrededor y los productos son deliciosos, ¿verdad? Yo de igual manera, algo que me ha gustado mucho cuando empecé a ver fue cuando empezó a hacer los productos veganos. Yo a veces le escribo, ayer, por cierto, vi el arroz con leche y yo quiero. Qué madre, que estemos tan Sí. largos, sí. Sí, pero demasiado. Yo creo que muchas personas hoy en día están buscando muchas alternativas y a veces no tenemos, ¿verdad? Tan fácil. Entonces, dos Sí, cosas quiero que hagamos como para ir cerrando. Tengo una dinámica al final, ok, pero una cosa. Primero, quiero que le cuente a todos, ¿verdad? Cómo la pueden encontrar en redes sociales, número de teléfono. Si conocen a alguna persona y están en Costa Rica, que realmente pueda adquirir estos productos, ¿verdad? ¿Cómo encuentran a Rocío y a Sabor 55? ajá. En Facebook salimos como Sabor 55, todo pegado. Y en Instagram es Sabor 55. Luego también estamos incursionando en TikTok. Es un Ok, tema complejo, ¿verdad? Porque digamos, yo soy la que hago todo. Entonces soy la verdad, entonces tengo que grabar el video mientras estoy revolviendo y a veces es complicado. Entonces saco uno que otro video, me cuesta un poco, pero ya ahí vamos, avanzando. muy bien, Entonces TikTok sale igual, Sabor 5 también. Y ok. bueno, el teléfono, el WhatsApp es 8814-3897. Ahí me pueden encontrar y yo soy la que atiende el WhatsApp también, entonces van a hablar conmigo. Perfecto, de verdad súper recomendados, Sabor 55, todos estos productos, si conocen alguna persona que realmente ha estado un tiempo extrañando el pan, extrañando ciertas cosas, ¿verdad? De repostería, de verdad que con Rocío van a retomar esos sabores y mejores, de verdad, Muchas y de gracias. verdad súper, súper recomendado. Ahora, para ir cerrando varias cosas, ¿cuál es algún consejo que usted le puede dar a alguna persona que en este momento tal vez ha sido diagnosticada con alguna condición de algunas de estas alergias alimentarias? ¿Cuál es el mejor consejo que usted le puede dar? Que tenga paciencia y que investigue, que tenga paciencia, que investigue. O sea, paciencia para que su cuerpo se recupere. Porque si Ok, usted sigue una dieta adecuada, su cuerpo se va a recuperar y usted se va a sentir totalmente distinto. Y que investigue y que se guíe, digamos, de las personas adecuadas para saber cuál es el tipo de dieta y qué es lo que debe hacer. muy buen consejo. Algo que yo he notado, digamos, de Rocío ahorita que estamos hablando es la cantidad de información, ¿verdad? La gran cantidad de conocimiento.
lo conocedora y la cantidad de conocimiento que tiene de su propia condición. Y yo creo que esta es una de las cosas que a veces las personas es como, es a lo que me digan y lo que tengo que hacer, pero no quedarnos ahí. Me encantó ese consejo, de verdad, investigue, ¿verdad? Ujú. Porque mientras más usted conozca de su condición, más fácil se le hace el proceso de adaptación, creo yo. Y yo creo Total. que eso es una de las claves, digamos, en esto, porque usted la cátedra que nos dio al inicio, todo esto, yo creo que ha sido muy, muy, como si usted un especialista en esto. Así que muchísimas gracias por eso y muy buen consejo. ¿Lista para las preguntas? Gracias. Sí, a ver. Vamos a ver si puedo. Lista. Comida A ver. gluten free favorita que prepara en su negocio. Dios. Los alfajores. Alfajores, ok. Va a tener que probarlos. La comida con gluten que más extraña. Las galletas chiqui. ¿Cuál fue la peor metida de patas comiendo algo sin saber que tenía gluten? Peor metida de patas. Yo creo que fue, digamos, nosotros decimos intoxicación, ¿verdad? O Ajá, contaminación, o que me contaminé con gluten. En el año 2021, o sea, después de haber sido diagnosticada, casi un año después, en un restaurante se equivocaron y me mandaron una comida con gluten. Yo no creí, digamos, como que me fuera a afectar tanto, pero después, no sé si fue como al día siguiente o algo así, me comí un pescado hecho aquí en mi casa y parece que hubo como, o sea, como que yo compré el pescado en el supermercado y hubo un contacto cruzado del pescado con algo que tenía trigo y pasé enferma como 6 semanas. Entonces, primero empieza como si fuera un virus, igual, vómito y diarrea, ¿verdad? Pero ujú, pasado el vómito y diarrea, a mí lo que me generó en ese entonces fue muchísimo dolor de cuerpo, sobre todo como en los músculos. Entonces es un dolor como que usted estuviera contracturado, digámoslo así, que hubiera hecho hijo, un ma, montón de ejercicio. Entonces yo, por ejemplo, trataba de salir a caminar 20 metros y no podía. Pasé oh, incluso en la primera semana, que fue como la semana más crítica, junto con el vómito y la diarrea, me dio demasiado sueño. Entonces yo digo que la bella durmiente seguro era alérgica al trigo, porque más o menos pasé dormida 24 horas seguidas. Y el doctor me dijo, es totalmente normal por el grado de contaminación que tiene. Ya cuando pasó como esa primera semana, donde dormí muchísimo tiempo, ya empezó el proceso como de este dolor muscular y así como, el doctor me dijo, le puede durar como 6 semanas. Y yo dije, qué exagerado, ¿verdad? Fue lo que yo pensé en ese momento, porque dicho y hecho. nunca me había contaminado. Y en eso dicho y hecho, así fue. 6 semanas exactas después ya yo estaba mejor, Oh, pero es la peor contaminación que he tenido y la única, voy a decir, porque después de eso me da terror, ¿verdad? Contaminarme. Entonces soy muy cuidadosa. Me volví a contaminar hace poquito y creí que me iba a tomar también 6 semanas, pero en realidad como en cuestión de una bueno, semana ya estuve bien. Parece que no fue tanto. O que el cuerpo está reaccionando mejor, no sabemos. mejor, muy bien. ¿Algún ingrediente o sustituto, si nos puede contar, que le ha salvado Ajá. la vida en la cocina? Algún ingrediente. Ok, como el sustituto como en una receta por el gluten o sustituto por cualquier otra cosa que no sea, digamos, Cualquier algo otra con harina. cosa, Ok, creo que la linaza. Entonces. sabía que iba a decir eso. Sí, la linaza, en realidad los sustitutos de huevo creo que son los sustitutos más complejos que hay, Ujú, ¿verdad? Para dar las mejores texturas. Entonces la linaza ha venido a resultar bastante buena en el queque de chocolate, por ejemplo, y en ciertos tipos de panes, ¿verdad? Entonces se sustituye por cada huevo una cucharada de linaza y 3 cucharadas de agua hirviendo. Eso se wow, hace como por separado, como si fuera, se hace en una tacita aparte, ¿verdad? Y cuando a la hora que la receta se va a cambiar y no se va a echar el huevo, se echa eso, se hace como, se llama mucílago. Entonces es una babita, digámoslo así, que se le ajá, echa en sustitución del huevo. muy bien, esa está muy buena. Yo sé que tomen nota de eso. Si tuviera que describir su emprendimiento en una palabra, ¿cuál sería? Amor, Me encanta. sí. Si mañana se despierta intolerante al gluten o a esta proteína, ¿verdad? Del trigo, ¿qué sería lo primero que comería? Como que si mañana sí pudiera comer Ajá. galletas chiqui.
De hecho fue muy chistoso porque hace unos días estuve hablando con un doctor inmunólogo porque me están haciendo más estudios, digamos, de otras cosas. Ujú, Y entonces él me empezó a explicar de un medicamento que a la gente le inyectan como para bajarle al sistema inmune, que de hecho se lo inyectan a los pacientes que han sido trasplantados. El ujú. medicamento se llama inmunoglobulina. Entonces, se lo inyectan a una persona trasplantada, por ejemplo, de un riñón, para que no rechace el riñón de la otra persona. Entonces, como que le bajan las rayitas al sistema inmune. Entonces, él me estaba explicando sobre ese medicamento y le digo yo, doctor, ¿y si usted me inyecta eso, puedo comer galletas chiqui? Le dije, esa fue mi pregunta, literal, y me dijo, no, Rocío, no se puede. Y yo, sí. Muy buena está esa. ¿Cómo funciona más en el momento de la cocina? ¿En la mañana o más nocturna? No, en la mañana, En la mañana. Ok. sí. Y por último, si pudiera invitar a cenar a cualquier persona del mundo y comer sin restricciones, ¿a quién sería y qué le serviría? Como que yo pudiera comer sin restricciones. Ajá. ¿A quién Mm, invitaría y qué serviría? mm. Bueno, me gustaría invitar, tal vez, no sé, ¿a quién invitaría? Bueno, me gustaría invitar a Keanu Reeves Ok, y me gustaría servirle un platillo típico costarricense. No ok. algo, tal vez no algo así como muy elaborado, pero voy a decir otra cosa. Si tuviera que invitar a alguien a comer y es una persona que sí come gluten, y yo le voy a servir un platillo sin gluten, le serviría pollo frito, del que yo hago. Aunque usted es vegano y no, eso no lo debería decir, pero digamos, me gustaría servirle pollo frito con papas para que pruebe un pollo frito libre de gluten y se dé cuenta que es mejor que el de KFC. Me gusta. Ok, muy bueno. Bueno, esas eran las series de preguntas. Muchas gracias. Muchas ¿Vio? Nada del gracias. otro mundo. Sí, 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 súper bien. Bueno, Súper, súper. muchísimas gracias, de verdad, Rocío, una vez más. Me encantó tener esta conversación, que me contara mucho de su negocio, de cómo inició. Yo igual siempre digo, en la vida todo conecta y tiene un propósito. Y yo creo que usted tuvo su propósito, ¿verdad? Que fue una obra de caridad, de cómo inició todo esto de la cocina, cómo viene a pasar todo este proceso de su diagnóstico, pero cómo esto conecta también para que se vuelvan este triunfo en este emprendimiento que al final, al día de día, ha sido súper exitoso a lo que yo veo y lo que usted me cuenta. Y realmente, de verdad, a los que nos escuchan, están en Costa Rica, tienen el privilegio de poder escribirle a Rocío y decir, quiero esto, háganlo, ¿verdad? Los invito a que lo prueben porque realmente es delicioso. Los churros veganos, que son una locura, el caramelo que ella hace, o sea, de verdad, yo hasta que me los saboreo. Yo siempre que voy a Costa Rica tengo que ver cómo le escribo a Rocío y yo quiero churros. Entonces, de verdad que súper recomendados. Muchas ¿Alguna gracias, Osvaldo. última palabra antes de despedirnos? No, de verdad agradecerle por el tiempo, que me siento muy, digamos, halagada de saber que se toma todo este rato de su noche, ¿verdad? Y de su tarde, que es para su familia, para compartir conmigo y que podamos contar un poco más sobre esto. Creo que el conocimiento es poder, ¿verdad? Ujú. Y el hecho de saber que podemos instruir a otras personas a través de esto, por la misma falta de conocimiento que hay, también me alegra mucho el corazón. Muchísimas gracias de verdad por este tiempo y creo que sí ha sido valioso. Y igual, como siempre les digo a todos ustedes, si el día de hoy escucharon este episodio y algo les resuena, pues mi corazón también está lleno y contento porque realmente ese es el objetivo a través de esto que hago, que me gusta, o compartirlo con alguien, ¿verdad? Tal vez usted tiene un familiar, amigo, vecino que tal vez ha escuchado y dice, hey, escuche esto le va a funcionar, buenas recomendaciones o tal vez, y se acuerda que usted no volvió a comer pan casero, aquí está la solución, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos. También una persona que pasa siempre con dolor de estómago, ¿verdad? Muchas veces normalizamos sentirnos Ujú, mal y muy que no bueno, se queden con eso, que no se queden con eso y que siempre busquen una solución para esos dolores porque los dolores no son normales y ahí es donde está el cambio. muy bien. Eso es muy cierto. Muchas gracias por recordar eso al A final usted, también. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon, nos vieron en un episodio más de Todo Conecta. Recuerden seguirnos en redes sociales,
como Os Podcast Todo Conecta. También estamos en YouTube, ahí va a estar el episodio completo, Os Podcast Todo Conecta. Y como siempre les digo, recuerden, todo conecta. Chao y nos vemos en otro episodio. Chao.